Hola mis queridos, bienvenidos a una lección más. Lección 11. Experiencia como medio para lograr superaciones, planos y vibraciones sutiles, trayectoria evolutiva. Pero antes de comenzar esta fascinante lección, iremos a la invocación al Cristo. Cristo amado, permite a mi espíritu elevarse hasta tus plantas, para beber en las verdaderas fuentes de la sabiduría y absorber tus vibraciones poderosas de amor y fe, de purificación y fuerza espiritual y material, de poder espiritual, de paz, comprensión, salud, prosperidad y armonía, para derramar sobre mis hermanos. Experiencia es el trabajo que el espíritu necesita realizar para poder obtener progreso evolutivo, mediante el logro de las superaciones que cada experiencia impone y la sabiduría que con ese trabajo realizado adquiere. Es la acción de la ley de karma, con mayúscula, que significa trabajo que debe realizar el ser espiritual. Tarea es el trabajo realizado por amor, respondiendo a la íntima necesidad de servir a la ley del amor. También significa para el espíritu progreso evolutivo. Pregunta: si somos espiritualmente esencia divina y Dios no tiene forma, ¿por qué debemos encarnar, tener forma y hacer experiencias? Explicación: no debemos compararnos con Dios, que es perfección. Si bien espiritualmente somos esencia divina y poseemos en consecuencia facultades divinas, no significa esto que seamos iguales a Dios y menos que seamos Dios. Nuestra vida, en todos sus aspectos, está regida por sus leyes. Las leyes instituidas por Dios para regir el universo entero. O sea, todo lo por Él creado. Nuestra vida y la vida toda se desarrolla de acuerdo con lo que sus leyes determinan, las que derivan todas de su ley madre, la ley del amor. No podemos preguntar por qué Dios es Dios. Estamos unidos a Él, pero ello no significa que seamos Dios. La realidad divina está más allá de nuestras posibilidades humanas de comprensión. Está más allá de nosotros, aunque seamos en nuestra esencia espiritual sustancia divina. Dios no es algo simple, captable para nuestra mente. Tiene aspectos únicos que no nos es posible comprender. La gran limitación mental del ser humano no le permite la plena interpretación de la realidad divina. Repetimos que no le es posible a la mente humana comprender la realidad divina y, en consecuencia, no debe el hombre pretender respuesta a los por qué, que, unas veces por inquietud de conocimientos y otras veces en su deseo de indagación, formula frecuentemente, buscando una explicación que le satisfaga, sin tomar en cuenta cuán limitada es la capacidad de comprensión de su mente, que, como sabemos, es vibración física, aunque invisible, que mal expresa la vibración de su propia mente superior. Aquellos que solamente, por amor y con fe y humildad, buscan acercarse a la divinidad en concentración y meditación, pueden constatar que, ante la elevación mental que ello significa, su mente humana pierde, en esos momentos, la capacidad de pensar, lo cual se debe a la aceleración
de su vibración mental, producida por el acercamiento a vibraciones superiores con las cuales puede llegar a establecer contacto. Y cuando se trata de un ser espiritualmente muy evolucionado, puede sentirse embargado por la sensación de embeleso que percibe su alma superior al contacto con las vibraciones superiores, acordes con su punto evolutivo que logra establecer en el deseo amoroso y humilde de acercarse a la divinidad. Todo es energía divina, porque todo nace de la divinidad. La energía divina se manifiesta en infinitos aspectos diferentes, en infinitos estados diferentes, que responden a los diferentes planos, diferentes aspectos dentro de cada plano, diferentes mundos, diferentes reinos, diferentes seres. Cada uno es un estado vibratorio diferente, porque todo el universo está constituido de sustancia divina en diferentes estados, pues el universo todo nació de la divinidad. Aún los seres que llamamos infernales y los planos en que moran están constituidos de sustancia divina, aunque en estado de inversión. Pensemos en la multiplicidad de los estados espirituales y físicos, y pensemos también en todo lo que el hombre no conoce, en aquello que escapa a las actuales posibilidades de comprensión humana. Pregunta: ¿qué es un plano? Explicación: plano es un punto vibratorio o vibratorio con mayúscula o con minúscula, según se trate de vibraciones sutiles o vibraciones densas. Respectivamente, un plano no es un lugar con límites propios. Recordando lo ya estudiado, aclararemos que vibraciones sutiles son vibraciones espirituales y vibraciones sutiles con minúscula son vibraciones físicas invisibles, es decir, vibraciones físicas menos densas que las vibraciones físicas visibles. Por lo tanto, son vibraciones densas en una extensa gama, tanto las vibraciones físicas visibles como las vibraciones físicas invisibles. Un plano está constituido por las vibraciones de los seres que vibran en afinidad y similitud, y además por las vibraciones de vida no evolucionante que involución evoluciona, necesarias para proporcionar a la vida evolucionante los medios que reclama para las múltiples y variadas experiencias que debe realizar en cada momento de su trayectoria involutivo-evolutiva. Cada plano corresponde a determinados momentos en la evolución de los seres y la evolución en los mundos, como cada ser tiene su propia vibración, formada a través de sus experiencias, sobre la base de su vibración inicial. Podríamos decir que cada ser constituye un plano que le es propio, dentro del plano común. En los mundos físicos, mundos con humanidades como el nuestro, por ejemplo, los planos físicos invisibles están constituidos por diferentes sustancias físicas invisibles, cada una en una gradación de densidades que, partiendo de la densidad de la materia visible, llega al límite vibratorio que le permite el plano y que corresponde a los diferentes cuerpos físicos invisibles, necesarios a las partículas espirituales que encarnan para actuar en esos mundos. Los planos físicos invisibles de esos mundos están impregnados
respectivamente, de las vibraciones de los pensamientos, sentimientos, sensaciones y demás, de las humanidades que los habitaron y que los habitan. Y como cada ser diferencia de los otros en sus vibraciones mentales, emocionales, sensoriales y demás, además de su vibración espiritual, cada ser forma, podríamos decir, su propio plano dentro del plano común. Algunas veces en las lecciones decimos plano tierra porque a pesar de que la Tierra está en un plano físico determinado, como cada planeta tiene, y además produce su propia vibración, cada uno forma su propio plano dentro del plano común. Podríamos decir que cada espíritu, cada persona, cada mundo, incluyendo los reinos de la naturaleza y de la humanidad en él, constituye un plano diferente. Siempre dentro del plano común, porque es un punto vibratorio dentro del conjunto de puntos vibratorios afines, en la gama que corresponde, que constituyen el punto vibratorio del plano común. Pregunta: ¿cómo se constituyen los planos físicos? Explicación: la vida no evolucionante constituyó con toda la antelación necesaria los planos físicos, al reclamo de la vida evolucionante, que necesitaba realizar en planos progresivamente densos las experiencias que impone la ley de evolución. Pregunta: ¿cuál es la diferencia básica entre los planos físicos invisibles de nuestro mundo? Explicación: la calidad vibratoria. Pregunta: ¿por qué deben estar interpenetrados los planos? Explicación: porque la vida requiere para su desarrollo evolutivo en el mundo innumerables vibraciones en calidad y puntos diferentes, tanto en el aspecto espiritual como en el complejísimo aspecto humano. Unos y otros se apoyan y la vida los necesita a todos para manifestarse. Las vibraciones o sustancias físicas invisibles de cada uno de los planos físicos invisibles del mundo son, en orden ascendente de sutileza en su calidad, cuerpo astral, cuerpo mental y cuerpo de la voluntad, constituidos por sustancias de calidad diferente. Cada una de las sustancias físicas invisibles que forman esos distintos planos tiene su gama de sutileza, de lo mínimo a lo máximo. Quiere decir que la sustancia emocional sensorial, la sustancia mental y la sustancia de la voluntad son de diferentes calidades vibratorias y todas son susceptibles de evolución en proceso de sutilización hasta el máximo que admite el mundo, pero nunca pueden cambiar su calidad. Las vibraciones que constituyen los planos físicos invisibles están en un mundo como el nuestro. Por ejemplo, desde que el planeta nace del Sol, esas vibraciones se van organizando a medida que el planeta evoluciona y que la vida evolucionante que debe llegar a experimentar en ese planeta lo va reclamando. Mis queridos, hacemos un pequeño corte y volvemos enseguida. Gracias.